Ahora sí, comenzamos. Hola a todos, qué gusto verlos de nuevo aquí. Hoy comenzamos la tercera clase sobre este curso, pequeño curso sobre la perspectiva de la Torah sobre el dinero y los negocios. Y que esas palabras, Bezrat Hashem, y el Hizuk, y lo que aprendamos y llevemos a la práctica, sea para Refuah Shelema de Mordejai Ben Sarah. Bezrat Hashem, que tenga curación completa y una larga vida con salud, Bezrat Hashem, para todos. Hoy vamos a comenzar la tercera clase de este curso y como ya hemos dividido todas estas clases, hoy vamos a tratar un tema tal vez complicado, un tema con mucho cuidado que seguramente mucha gente se pregunta, y es el tema de lo que es el bitajón. ¿Qué tanta confianza o qué es la confianza que debemos nosotros de tener en Dios relacionado en el ámbito del dinero, del trabajo, de los negocios? Y vamos a formularnos, para empezar, dos preguntas rápidas para ver de lo que vamos a hablar en esta clase. Si realmente el hecho de trabajar no es lo que produce el sustento, sino es Dios el que nos manda todo, ¿para qué debemos de trabajar? Y segunda pregunta, si realmente confiamos en Dios, tal vez el hecho de trabajar se podrá considerar como falta de fe. Sobre eso vamos a tratar en esta clase, si Dios quiere. Ahora vamos a comenzar explicando qué significa bitajón. La traducción de bitajón, como muchos lo conocemos, es confianza en Dios, depender únicamente de Dios. Ahora vamos a explicar de una forma rápida, porque si pudiéramos ahondar y profundizar, es un tema sumamente profundo y extenso. ¿Qué diferencia existe entre emuná y bitajón? Si me van a traducir como emuná como fe y bitajón como confianza, no queremos nosotros traducciones. Para eso hay diccionarios o traductores que nos pueden explicar qué significa fe y confianza. Vamos a definir, según el Hazonish, Rabbi Yeshayahu Karelitz, qué significa emuná y qué significa bitajón. Y esta es la definición en corto y en conciso. Dice el Hazonish, emuná significa entender en nuestros corazones, dentro de cada uno de nosotros. Emuná significa pensar que todo viene de Dios. Es tener la conciencia de que toda mi vida depende únicamente de Dios. Mi salud, mi familia, mi situación económica, que pueda ir a trabajar y regresar, que pueda ir a la calle y pueda regresar. Tener la conciencia de que todo depende de Dios y que todo es para mi bien y de que Dios está conmigo en cada momento, eso significa emuná. Entender que hay un Dios arriba de nosotros. Eso se llama emuná. ¿Y qué significa bitajón? Ahí va bien, ahí viene lo bueno. Bitajón, dice el Hazonish, significa vivir toda tu fe en la práctica. Cuando estás en el negocio y ves que alguien te roba, ¿cómo te comportas? ¿Te comportas de la misma manera que cuando tú pensabas en tu cabeza que si alguien te roba es para tu bien y todo viene de Dios? ¿O en el momento de la práctica gritas y te enojas y maldices a todo mundo? Eso significa bitajón. Todo lo que tú pensabas en tu cabeza, en tu corazón, que lo vivas en la práctica. Hoy te pregunto, ¿confías en Dios? Me vas a decir, claro que sí confío. ¿Crees en Dios? Por supuesto que sí. ¿Todo lo que te sucede es para tu bien? Claro que sí lo sé. ¿Todo lo que te sucede, Dios te lo está mandando? Claro que sí lo entiendo. Ahora, en el momento de la práctica que te sucede algo, ¿así mismo lo vives? Hoy en la práctica es un poco más difícil. Por supuesto que en la práctica, cuando ya nos tocan el bolsillo, ya es algo sumamente más difícil y complicado. Entonces, bitajón y emuná, hay una gran diferencia, pero a la vez están conectados. Emuná significa saber entender dentro de nuestro pensamiento, dentro de nosotros,
Número uno, que todo lo que nos sucede viene de Dios. Número dos, todo es para nuestro bien. Y número tres, todo tiene un mensaje particular para nosotros. Y bitajón, ¿saben qué significa? Vivir con esos tres principios. Ahora, vamos a continuar. Según el Ramban Nachmanides, él nos dice algo sumamente difícil de entenderlo tal vez, porque no estamos a esos niveles. Nos dice el Ramban Nachmanides, escuchen qué palabras. Si la persona tuviera una absoluta confianza en Dios, le llovería el dinero directamente en su casa a la persona que está tirada en la cama. La persona únicamente que tiene una confianza del 100% en Dios. Eso es algo, ¿saben por qué no lo podemos entender? Porque no estamos en esos niveles. ¿Quién estaba en ese nivel? A lo mejor 10 personas en el mundo en cada generación. A lo mejor exageré. Escuchen quién tenía esa confianza y vean que no solamente la confianza dentro de nosotros, porque eso ya dijimos que es emuná, sino bitajón, que vivían con ese sentimiento. Una vez el Rami Brisk, hace aproximadamente 150 años, estaba en su casa y él tenía una costumbre, a lo mejor un poco exagerada a nuestro nivel, pero para que vean lo que significa vivir con un bitajón completo. Él tenía la costumbre de irse a dormir donde revisaba toda su casa y él se daba cuenta que ya no quedaba absolutamente nada de comida. ¿Para qué? Para que él viva con el sentimiento en la práctica de que no tiene nada y que Dios es el único que lo va a poder alimentar al otro día. Imagínense, una vez el Rami Brisk se fue a dormir, ya limpió toda la cocina, limpió todo y ya se dio cuenta que no había nada en su cama, en su cuarto, en su cocina, en toda su casa. Entonces se fue a dormir. El Rami Brisk, ¿qué creen? No podía dormir, daba vueltas en la cama de aquí para allá, no podía dormir. Le dijo a su esposa, seguramente hay un problema en la casa. Fueron a buscar, ¿y cuál era el problema? Que había un pedacito de pan en la cocina que no habían sacado. Por eso no podía dormir, porque ya tenía un poquito de confianza que mañana tenía que comer. Y el Rami Brisk quería vivir con el sentimiento de dependencia total en Dios. Pero como les dije, eso es algo fuera del concepto de cada uno de nosotros. Ahora, lo que nosotros queremos en este curso es dar algo a nuestro nivel. Nadie de nosotros tenemos el nivel de Nachmanides, del Ramban, ni del Rami Brisk, de estos niveles que confiamos al 100%. A lo mejor en nuestra mente, en nuestro sentimiento y en nuestro corazón, sabemos que todo viene de Dios, pero de ahí a pensar realmente que absolutamente todo en la práctica viene de Dios, eso es algo que no estamos a ese nivel. Entonces vamos a acoplarnos al nivel de donde estamos. Dice el Hazonish, otra vez el Hazonish, bitajón es la convicción de que Dios nos dará exactamente lo que nosotros vamos a necesitar día a día. Eso es bitajón. Después de todo, ¿quién sabe de nosotros qué es lo mejor para nosotros? Por supuesto que nosotros no sabemos qué es lo que más nos conviene. Dios es el único que sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, bitajón a nuestro nivel es entender, por supuesto en la práctica, que lo que tenemos es lo que necesitamos. Y lo que no tenemos, ¿qué creen? Necesitamos no tenerlo. No que no lo necesitamos, sino un poco más profundo. Necesitamos no tenerlo y por eso no lo tenemos. Ese es el Hazonish. Ahora, Rabbeinu Bajie vivió en España hace 600 años, nos dice otra definición hermosa de bitajón, también a nuestro nivel. La esencia del bitajón es lograr tener tranquilidad en el alma, vivir tranquilos, no vivir con esa duda, con esa preocupación, con ese nervio de ¿qué pasará mañana? Y yo cuando me retire, cuando tenga 60, 70 y 80 años, ¿de qué voy a comer?
de qué me voy a alimentar. Eso es bitajón. Estar tranquilo, entender con plena seguridad que lo que hoy tenemos es lo que hoy necesitamos. Y si el día de mañana alguien se preocupa, hoy se preocupa por el mañana, entonces tiene falta de bitajón. Bitajón, según Rabenu Bajie, es tener menujata nefesh, un alma tranquila y no pensar qué va a pasar conmigo el día de mañana y cómo voy a casar a mis hijos y cómo voy a mantenerme cuando sea viejo y qué va a pasar con mi salud cuando sea anciano. Bitajón es estar tranquilo y tener menujat a nefesh. Ahora, dentro de este bitajón que estamos diciendo, según Rabenu Bajie, debemos de entender algo sumamente importante y es la base de la clase de hoy. Y por supuesto, la base para todos los trabajos y todo lo que hagamos en la vida. Si estamos diciendo que no debemos de preocuparnos por el mañana, tenemos que saber que hay alguien allá arriba que nos está cuidando, nos está protegiendo, nos está supervisando, nos está viendo y nos está manteniendo día con día. Según eso, cuando la persona haga un negocio, hablando de nuestro tema, tiene que saber que el éxito que va a tener no fue ni será por el producto que tiene, ni por el cliente, ni por el proveedor, ni porque él sabe hacer buenos negocios, sino todo el éxito que puede hacer la persona es únicamente de Dios. ¿Por qué? Porque todo absolutamente depende de Dios. Y la pregunta es, ¿qué tanto nosotros estamos apegados a ese sentimiento de unión con Dios? Esa es la pregunta que vamos a hacernos. Y les voy a contestar con una historia que sucedió hace unas decenas de años en la ciudad del gran rabino, el Megalé Amukot. Este rab, Megalé Amukot, era un jajam sumamente importante, donde él estaba en su ciudad y ya después de tantos años dijo, la verdad ya me quiero retirar. Cuando ya estaba por firmar su finalización del contrato, dijo, la verdad, me quiero quedar en esa ciudad por una historia que me pasó. ¿Cuál era la historia? Escuchen qué historia impresionante, impresionante. Y este rab dijo lo siguiente, él era el juez del Bedín, era el Dayán del Bedín. Llegaron con él dos personas para presentar un juicio. ¿De qué se trataba ese juicio? Donde había un rico y un pobre. Y el rico le estaba reclamando al pobre, no el pobre al rico, el rico le estaba reclamando al pobre. ¿Qué le reclamaba? Escuchen la historia. Una vez estaba este rico caminando en la calle y ve a este hombre pobre que estaba vendiendo galletas y panes en la calle y estaba platicando con él y se dio cuenta el hombre rico de que este hombre pobre, el vendedor de galletas, de bagels, de panes, era una persona muy conocedor de Torah, era un jajam. Y le dijo, te voy a proponer algo. Gracias. Te voy a proponer algo. Mira, ¿cuánto ganas tú al día? Por decir un número, $20. Le dijo, mira, yo te voy a mantener durante todo el mes. ¿Cuánto ganas al mes? $600. Yo te los voy a dar. Pero todo lo que te vas a dedicar va a ser para estudiar Torah. Y parte de tu estudio que sea para mí. Así le dijo el hombre rico al hombre pobre. Y este hombre pobre, por supuesto que aceptó. Y ya cada mes le depositaba $600. Pasaron algunos meses y este hombre rico pasa por esas calles y se encuentra a este hombre vendiendo panes y galletas en la calle. Y le dijo, quedamos algo, me estás robando. Yo te di $600 para que estudies Torah todo el día y no estás cumpliendo con tu condición. Entonces, por eso vamos al bedín, al juez, para ver cómo es la halajá. A ver, me estás quedando mal, te estoy pagando para que estudies y no lo estás haciendo. Escuchen qué pasó después. Este hombre pobre está escuchando toda la versión de este hombre rico y lo acepta. La verdad, sí, mi querido jajam, señor juez Megalé Amukot, así fue.
Y es una realidad. La verdad, este hombre rico me hizo el favor de cada mes depositarme, pero la verdad, no quise continuar con esa opción que él me dio, con ese negocio. ¿Por qué no? Escuchen qué mensaje impresionante. Porque cuando este hombre pobre estaba cocinando, estaba horneando, estaba preparando sus galletas, sus panes, ¿qué hacía este hombre? Este hombre, cuando estaba amasando la masa, decía: Dios, depende de ti que la masa quede bien. Ayúdame. Cuando iba a meter este hombre la masa al horno, decía: Dios, de ti depende que salga bien el pan. Y cuando iba a vender sus panes, decía: Dios, ayúdame a vender bien mi pan, porque todo depende de ti. Y así, todo lo que hacía este hombre era confiar y apegarse a Dios. Tenía un nexo impresionante con Dios. Y cuando este hombre ya le pagaban para estudiar todo el día, este hombre no le gustó porque perdió toda esa relación que tenía con Dios. Entonces, por eso dijo: no quiero seguir con este negocio, yo quiero seguir vendiendo mis panes. ¿Por qué? Porque vendiendo mis panes me conecto más con Dios. Por eso fueron a ese juicio y el Rab, el Megalea Mukot, dijo: la verdad, ¿qué tzadikim? Este hombre quiere pagarle a alguien para que estudie Torah y este hombre no acepta porque quiere apegarse mucho más con Dios. Entonces, continuamos. ¿Qué vemos de aquí? Que realmente bitajón es tener una conexión, tener un vínculo y una relación con Dios todos los días y en cualquier situación. Y como explicamos en la primera clase, la Torá, las leyes, las halajot, no únicamente se aplican en el Midrash, en el Bet Knesset, cuando rezamos, o en Kippur, o en Rosh Hashanah. La Torá se aplica incluso cuando cocinamos unos panes, cuando horneamos unas galletas o cuando vendemos ropa o telas o lo que la persona esté trabajando. La Torá está en todos lados de nuestra vida. Ahora, vamos a pasar un poco más adelante. Nosotros sabemos que al principio de Maaseh Bereshit, de la creación, sabemos que Adán, Javá y la serpiente pecaron con ese fruto del árbol. Y la maldición que le dieron a la serpiente, que Dios le dio a la serpiente, ¿cuál fue? Comerás tierra, polvo de la tierra toda tu vida. Sobre esto preguntan nuestros jajamín: ¿qué es esa maldición? Al contrario, es una bendición total. ¿Por qué? Porque va a tener comida durante toda su vida. ¿Cuándo le va a faltar comida a la serpiente? Jamás. Siempre habrá polvo de la tierra. Entonces, contesta nuestros rajamín algo totalmente real. Cuando la serpiente quiera comer, ¿qué tiene que hacer? Únicamente baja su cabeza y come polvo de la tierra. Pero de ahí a depender de Dios está sumamente lejos. ¿Y saben qué? Esa es la peor maldición que puede tener alguien. ¿Cuál es la peor maldición? Es no depender de Dios. Y automáticamente, ¿cuál es la mejor bendición que podemos tener? Depender de Dios todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando la persona siente esa dependencia total en Dios, es la mejor bendición porque tenemos un vínculo con Dios. Y es por eso que la persona que a lo mejor no le va tan bien en el trabajo y tiene que rezar mucho, tiene que esforzarse, tiene que hacer tefilá y tiene que decir Tehilim todos los días para que le vaya bien. ¿Qué creen? Esa es la persona rica, ese es el millonario, porque es preferible una relación con Dios a tener millones de dólares en el banco. Y escuchen esta historia relacionada con esto. Cuenta una vez el Rami Brisk, el que dijimos anteriormente, una vez recibió de herencia una cuadra de edificios. Imagínense lo que puede valer. Una cuadra de edificios. Pablo, ¿cuánto puede costar? No lo sé. Imagínense, pero ¿qué pasó? El Rami Brisk no tenía tiempo para administrar 10 edificios. Entonces puso un administrador aparentemente de confianza.
Y poco a poco este administrador fue haciendo negocios chuecos, negocios no correctos, hasta que robó todos esos edificios con papeles, con firmas, hizo todas unas jugadas chuecas y al final el Rami Brisk se quedó sin nada absolutamente de toda esa herencia. Y cuando le preguntaron al Rami Brisk, ¿qué hacías mientras estabas viendo todo lo que estaban robando? Y el Rami Brisk dijo, la verdad, yo me dediqué a estudiar el Shara Bitajón del Jobot Alevavot. Me dediqué a estudiar únicamente el portón de la confianza que escribió Rabenu Baji en su libro Jobot Alevavot. ¿Y saben qué? Fue lo único en que me quedé y la conclusión que llegué es preferible tener una confianza plena en Dios, tener una relación íntima con Dios, y eso es mejor a tener una cuadra de edificios o de millones de dólares. Así dijo el Rab Mibrisk. Todo esto, ¿dónde era? En Varsovia. Ahí fue donde esto lo dijo el Rab Mibrisk. Entonces, esa fue la conclusión. Es más rico, es más millonario el que tiene confianza en Dios y una buena relación con Él, a tener tantas casas o edificios en una cuadra de Varsovia. Entonces, hasta aquí estamos viendo algo increíble. Tenemos que primero definir qué significa el millonario. El millonario es la relación con Dios, no como dice el mundo en general, que el millonario es el que tiene muchos millones de dólares. Y como dijimos en alguna clase, según Forbes, la revista Forbes, ¿saben quién es el millonario? El que tiene mínimo 20,000 millones de dólares. Si tienes 15,000 millones de dólares, no eres rico, no eres apto para meterte en esas revistas. Pero para la Torá, ese no es el concepto que nos define quién es millonario, sino el millonario es el que tiene una confianza, una relación directamente con Dios. Ahora, vamos a seguir. Muchas veces nos sucede que no vemos la salida, no vemos de dónde Dios nos pueda ayudar, y hasta a veces cuestionamos a Dios. Dios, ¿cómo le vas a hacer para sacarme de mis problemas? Estoy tan apretado y tan mal que ni Dios puede sacarme de estos problemas. Así podría pensar la gente. Pero ¿saben qué? Cuando los Yehudim salieron de Egipto y querían escaparse, se encontraron con el mar frente a ellos y no podían hacer nada. Al frente tenían el mar, a los lados había animales y atrás venía todo el ejército de Egipto para luchar con ellos. La persona que podía decir, Dios, ¿de dónde me vas a sacar? ¿Cuál va a ser la solución? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le vas a hacer para salvarme y ayudarme? Pero nadie sabía que la solución Dios ya la tenía totalmente preparada. Cruzaron el mar y ese mismo mar hundió a todos esos egipcios. Entonces, no debemos nosotros de pensar, Dios, ¿cómo le vas a hacer? Ni Dios puede resolverlo. ¿Por qué? Porque Dios ya tiene el plan perfectamente en tu vida. Ahora, vamos a ir subiendo niveles y llegar al tema de cuánto debemos de trabajar, cuánta confianza, cuánto esfuerzo tenemos que hacer en nuestra vida. Para esto vamos a contar una historia real que nos dice la Gemara, para que entendamos cómo la persona debe de confiar únicamente en Dios. Dice la Gemara, una historia del Talmud hace aproximadamente 1800 años. Llegó un pobre a la casa de Rabí Nehemías, un pobre, pero pobre de hambre, y le dijo al Rab, querido Rab, necesito comer algo, me estoy muriendo de hambre. Y Rabí Nehemías le dijo, adelante, pásale, ¿qué quieres de comer? Y le dijo el pobre, la verdad, quiero comer pollo y un vino añejo. Le dijo Rabí Nehemías, oye, ¿no te da pena pedir eso? Estamos en tiempos de escasez. Yo no soy una persona pudiente. ¿Cómo estás pidiendo una comida tan cara?
Y le dijo el pobre, la verdad es lo que quiero comer. ¿Qué pasó en ese momento? Rabí Nehemías lo único que tenía era un plato de lentejas. Le dio el plato de lentejas y este pobre le dio asco el plato de lentejas y se murió directamente. Así dice la Gemara. Después el Talmud nos relata una historia similar. Llegó otro pobre con otro jajam, con Rabá, y le dijo, querido jajam Rabá, ¿me puede dar algo de comer? Me estoy muriendo de hambre. Y le dijo, ¿qué quieres de comer? ¿Y qué creen? Le dijo exactamente lo mismo el otro pobre. Quiero pollo bien sabroso, bien preparado, y también un vino añejo. Y le dijo, Rabá, la misma pregunta que el otro jajam le hizo, ¿cómo te atreves a pedir esto? Yo no soy una persona que tiene vino, que tiene pollo, estamos en tiempos de hambre, ¿cómo puedes pedir eso? Y le dijo el pobre, mi querido jajam, usted no es el que me alimenta, Dios es el que alimenta, como está escrito en el Pasuk, Dios es el que le da el pan a las personas. Dios es el que alimenta, no tú no eres el que alimenta. En ese momento, ¿qué creen que sucedió? Tocan a la puerta de Rabá. Va Rabá a abrir la puerta y ¿saben quién era? Era la hermana de Rabá que hace 12 años no veía. Se fue de viaje a vivir a otro lugar. 12 años no había venido la hermana. Y le dijo, mi querido hermano, qué gusto verte, te traje un regalo. ¿Qué creen que le trajo de regalo? Pollo y un vino añejo. Por supuesto que Rabá entendió este mensaje y por supuesto que compartió su comida con este hombre. Ahora la pregunta salta a la vista. Pregunta a Rohaim Shmulevitz, ¿cómo es posible que el primer pobre se murió, comió lentejas y se murió? Y no vino ninguna hermana del jajam para traerle pollo y vino. Y en la segunda historia vino la hermana, le trajo el pollo, le trajo el vino y comieron muy sabroso. ¿Saben cuál es la diferencia? La diferencia es que el segundo pobre dijo, mi querido rabino, Rabá, usted no es el que alimenta a la gente. El único que alimenta a la gente es Dios. Y yo dependo de Él. Y si yo dependo de Dios, Dios ya se siente comprometido y responsable y Dios me tiene que mandar absolutamente todo. Esa es la opinión de Rav Chaim Shmulevitz. Ahora vamos a pasar a nuestro capítulo número 11, que es todo el tema del esfuerzo, como en hebreo se dice, el ishtadlut. ¿Qué significa? ¿Qué significa ishtadlut? Es todo el tema del esfuerzo en el trabajo. La pregunta es, ¿cuánto tenemos que trabajar? ¿Cuánto tenemos que esforzarnos? Como preguntamos al principio, si realmente el trabajo es necesario, entonces, ¿para qué tengo que confiar en Dios? Y, por el otro lado, si yo confío en Dios, ¿para qué tenemos que trabajar? A lo mejor es falta de fe. Entonces vamos a tratar de contestar estas preguntas, que son preguntas muy fuertes, preguntas muy interesantes para la vida. Y dice Rabbi Yehezkel Levinstein, que murió hace aproximadamente 40, 50 años. Escuchen qué palabras, las voy a leer textualmente para entender bien. La persona tiene la obligación de esforzarse en cualquier aspecto y tratar de hacer su máximo esfuerzo, ya sea en temas de salud, temas económicos, temas sociales, temas del trabajo, cualquier necesidad que la persona tenga, tiene que hacerlo con su máximo esfuerzo, máximo, no al 80 ni 90, a su 100%. ¿Esto para qué? Si todo depende de Dios, para disminuir el milagro. Una vez platicamos de esto, Pablo, para disminuir el milagro. Al final Dios igual nos va a mandar los milagros. El hecho que podemos vivir, que podemos respirar, que podemos recibir cualquier cosa, todo es un milagro.
pero nosotros tenemos la obligación de disminuir el milagro por medio de nuestro trabajo, por medio del esfuerzo, por medio de cuidar nuestra salud. Al final todo es un milagro, pero tenemos la obligación de disminuir el milagro. Y por eso nosotros tenemos que trabajar. Pero ahí viene lo difícil de este tema. Difícil no de entenderlo, difícil en la práctica. ¿Qué cosa? Escuchen. Dice el Jobot Alevavot, Rabbeinu Bajie. Es que este libro de Rabbeinu Bajie es un libro hermoso que nos explica todo el tema de lo que es bitajón, la confianza en Dios. Por supuesto, es un libro a lo mejor de 200 páginas. Nosotros estamos trayendo partes del libro. Dice el Jobot Alevavot, el ser humano debe de esforzarse y debe de saber que realmente ese esfuerzo no es el que le manda el sustento a la persona, sino Dios. Y esto es para demostrar al hombre cómo se va a comportar. Dios quiere que trabajemos, que nos esforcemos. ¿Pero saben para qué? Es una prueba. Es una prueba que Dios nos manda para ver si nosotros pensamos, si todo lo que nos ganamos es porque nosotros nos los ganamos, o todo lo que ganamos es porque Dios nos los regaló. Esa es la prueba de la vida. Es una prueba que puede durar 100 años. Es una prueba que puede durar todos los días de nuestra vida. Hoy tienes salud. La persona puede pensar, yo tengo salud porque cuido mi salud, porque como buenos alimentos, porque hago ejercicio. ¿Sabes qué? Tú tienes la obligación de cuidar tu salud, pero que estés sano depende de Dios, no depende de ti. Trabajaste, te esforzaste, trabajaste y ganaste mucho dinero. ¿Qué creen? No ganaste dinero por tu trabajo y tu esfuerzo. Ganaste dinero porque Dios te lo regaló y Dios te lo tenía destinado. Y tú tienes la obligación de trabajar. Esa es la prueba tan grande en esta vida. Y no es fácil, por supuesto. Ahora, la pregunta que debemos de hacernos, que es una pregunta que siempre me preguntan, y por supuesto está en el libro. Ahora, ¿cuánto tenemos que trabajar? ¿Cuántas horas? ¿Con cuánto esfuerzo? A lo mejor me quedo en mi cama, como dijimos el Rambán, Nachmanides, que nos va a llover el dinero desde el techo de nuestras casas. La respuesta es a nuestro nivel. Tenemos que trabajar lo normal que el mundo trabaja. ¿Por qué? Porque estamos en ese nivel. Sí, son personas sumamente que confían en Dios, son personas que tienen una relación muy apegada con Dios. Ellos tal vez pueden trabajar un poco menos. ¿Por qué? Porque como dijo una vez Rabbi Simyagen, Zeher Tzadik Libraja, él dijo lo siguiente, él dijo, cuando la persona trabaja, cuando la persona estudia, cuando la persona confía en Dios, tiene que hacer una balanza. ¿Qué significa? Digamos, una medición del 1 al 100, del 1 hasta el 100. Si la persona tiene un nivel de bitajón del 60%, tiene que trabajar el 40%. Si tiene un nivel de bitajón, pero en la práctica, recuerden siempre eso, bitajón es en la práctica. Si tiene un nivel de bitajón del 80%, que trabaje el 20%. Pero si tiene un nivel de bitajón del 20%, que trabaje el 80%. Cada quien sabe su nivel. ¿Qué tanto confía en Dios? Pero recuerden, en la práctica, y así es la línea que nosotros debemos de medirnos a nosotros mismos. ¿Dónde está tu nivel de bitajón? Y según ese nivel de bitajón es la diferencia donde tienes que trabajar. Que cada quien piense, a ver, yo confío totalmente en Dios, pero la verdad, siento que tengo que trabajar 8 horas para poder ganar el dinero. ¿Sabes cuántas horas tiene que trabajar? 8, porque él dijo que él tiene una filosofía, un bitajón en la práctica que tiene que trabajar 8 horas. Pero si tú vas con una persona y le dices, oye, ¿tú qué opinas? ¿Cuántas horas tienes que trabajar? La verdad, yo tengo una relación con Dios sumamente grande y yo confío que únicamente tengo que trabajar 6 horas.
¿Sabes cuántas horas tiene que él trabajar? 6 horas, porque él se dictaminó que su nivel de bitajón es trabajar 6 horas y las demás horas que se dedique a el servicio de Hashem. Entonces, por supuesto que es difícil que alguien te diga cuántas horas tienes que trabajar, porque cada quien en la práctica sabe el nivel que tiene la persona con Dios. Mientras más contacto, más relación tengas con Dios, entonces menos tendrías que trabajar. Pero yo siento que hoy en día en esta generación estamos muy lejos de las generaciones pasadas y mínimo, me lo digo a mí mismo, que sí, tenemos que hacer un gran esfuerzo por el trabajo. Pero recuerden siempre lo que dijo Rabbi Yehezkel Levinstein y el Jobot HaLevavot. Siempre tenemos que tener esa conciencia, esa filosofía de pensar lo siguiente: mi trabajo no es el que me da el éxito, mi trabajo no es el que me alimenta, mi trabajo no es el que me hace millonario. Lo que me alimenta y lo que me da el sustento es el regalo que Dios me manda. Y nosotros únicamente tenemos que esforzarnos y hacer nuestra parte. Esa es la filosofía que la Torá nos da para poder trabajar de esa manera. Y así, mientras la persona más se comporte de esta manera, por supuesto que cada vez más va a poder tener una mejor relación con Dios. Y así, mientras más relación con Dios, Dios nos mandará mucho, mucho más. Le pedimos a Hashem que nos ayude, a que nos mande mucha verajá, y lo más importante, siempre que lo que ganemos, siempre el pan que ganemos sea con verajá, porque muchos pueden tener mucho, pero a lo mejor no pueden disfrutar de lo que tienen. Le pedimos a Hashem que nos ayude a que todo lo que tengamos sea con mucha verajá, que lo podamos disfrutar y siempre, Bezrat Hashem, estemos en alegrías. Amén. Gracias a todos por acompañarnos y nos vemos, si Dios quiere, el próximo jueves.